Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. El día de hoy quiero ahondar en dos términos, en dos conceptos que habíamos visto la semana pasada en nuestro video cuando hablásemos del tema del autismo como una discapacidad dinámica. Me refiero al estigma y a la invalidación. Habíamos dicho que el estigma es una palabra que en griego denota el hecho de marcar con un hierro al rojo vivo a la persona para mostrar, para evidenciar su esclavitud. En la actualidad, esta palabra retiene en su significado la idea de marcar a una persona o grupos de personas con una serie de características consideradas como negativas y que ejercen una diferencia, un apartamiento de la persona porque estas características no son deseables y de alguna manera esas personas son excluidas. En el autismo, ¿cuáles serían las marcas, las características negativas que suelen estar asociadas? De alguna manera son las que en nuestro imaginario han ido acompañadas con la idea de un autismo severo. Es decir, una persona, un niño, ¿no? Porque básicamente dentro de los estereotipos sobre el autismo es un asunto de la infancia. Un niño varón que no habla y que tiene una serie de estereotipias mm, que lo hacen, digamos, alejarse del mundo, que lo hacen apartarse, no le interesa relacionarse, no habla, se está probablemente meciendo y muy probablemente autolesionando. Esa es la idea estereotipada que se tiene sobre una persona autista a grandes rasgos. ¿Y dónde podemos ver, digamos, estas características del estereotipo y que generan posteriormente una serie de estigmas y de marcas negativas? Muchas veces cuando se entrega un diagnóstico y muchas veces cuando se habla de autismo, los cuidadores dicen, no, pero mi hijo no es autista, porque mi hijo no se parece a, inserte aquí la descripción estereotipada sobre el autismo. Probablemente uno les puede preguntar a esos cuidadores, ¿y cuántas personas autistas así conoce usted? Y te van a decir, probablemente no, ninguna. Claro, porque si conociésemos a personas autistas, no hablantes o con una gran cantidad de necesidades de apoyo, nos podríamos dar cuenta de que esas necesidades de apoyo, ese no hablar, no supone no querer interactuar, no presupone no querer comunicarse. Y nos daríamos cuenta que son personas que están en el mismo mundo que nosotros, no están en un mundo diferente. Pero claro, la idea del estereotipo tiene eso. La idea del estereotipo es alimentada también por los programas de Hollywood. Y entonces tenemos otro tipo de autista, que es el autista, el genio, perturbado, excéntrico, ¿no? Con determinadas características que lo hacen, pues, ser una persona que, merced a este gran talento, un poco como que vive al margen de las cosas. También es alguien que de alguna manera se aparta y se excluye del mundo. Y estos estereotipos hacen también que muchos padres, por ejemplo, de personas autistas no hablantes, digan, ¿y se va a convertir como Sheldon? Ah, entonces va a ser como algo así. Ah, entonces va a ser un genio. Entonces los estereotipos generan, digamos, determinadas características, ¿no? Eh, Aspiracionales, por un lado, ¿no? El alcanzar la genialidad, ¿no? Que se concibe como un estereotipo de ciertas personas autistas, o alejarse de la negatividad que suponen las ideas que nos hacemos sobre un supuesto autismo severo, ¿sí? Y ahí es donde entra, digamos, ciertas formas del estigma bajo la palabra autismo. Todas las características que tienen que ver con la supuesta severidad del autismo son aquellas de las que tenemos que huir. Y cuando se dice que una persona es autista, ¿sí?
esperamos que esas características negativas estén ahí. Es como que cayera un manto de infamia sobre la persona que hace que no nos acerquemos o sintamos cierto temor. Eso se ve, por ejemplo, en la escuela, cuando probablemente a un profesor le anuncian que va a tener un alumno autista, ¿sí? O que fulano de tal que viene a su curso es autista, se generan una serie de nociones y de ideas negativas sobre la dificultad que va a tener ese semestre. Sí, asociados a estereotipos que se tienen, pero también al estigma que cubre a la palabra autismo, ¿no? Ya de un conjunto de características negativas que han marcado a la persona. Bien, frente, digamos, a las personas autistas, por ejemplo, de un nivel 3 global, hemos dicho que eh, los niveles son, digamos, una cuestión dinámica, no es estática y varían y pueden variar según los contextos. Pero la persona que por características de su funcionamiento, de su desempeño, de lo que se espera de él, es clasificado como dentro de un número 3 que tiene muchas más necesidades de apoyo, probablemente al acercarse más al estereotipo, ¿no? Sea más aceptada su forma de ser autista. Pero ¿qué ocurre, no, con las personas que se encuentran en un nivel uno global y general? Pues su forma de ser, su forma de estar en el mundo va a ser invalidada. Y aquí es donde entra el otro tema. ¿Sí? El estigma, ¿sí? Que se tiene, ¿no? Sobre determinadas personas y sobre lo que es el autismo, al no concordar, ¿no? Con las características propias que se tiene del estigma, va a convertirse en invalidaciones que supongan tú no eres autista. Tú no puedes ser autista porque no tienes estas características, porque no tienes estas formas, porque tú hablas, porque tú sales, porque tú eres más independiente, porque eres más autónomo. Y la invalidación crónica que sufren las personas autistas, hablantes, autistas en un nivel uno, ¿no? Genera tanto problema y tanta exclusión como el estigma, ¿no? E incluso muchas veces mayor, ¿no? Porque la invalidación, por ejemplo, frente a una persona autista que recibe plenamente la estigmatización, va a estar dada sobre todo bajo formas de, uy, tú no puedes, uy, mejor yo lo hago por ti, no eres capaz, ¿no? Entonces va a darse ese tipo de dinámica de esa manera. Pero la invalidación que supone la negación de la identidad autista, es la que lleva rápidamente a estados depresivos, a estados ansiosos y que va generando, digamos, pequeños eventos traumáticos que configuran a la postre un trastorno de estrés postraumático complejo. Frente al estigma, muchas personas autistas frente al estigma, digamos, que más o menos asumen que han ido viviendo porque han sido excluidos de alguna u otra manera en razón de su presencia, en razón de su conducta, de cómo se comportan. Muchos de ellos, ¿sí? Terminan camuflando porque han aprendido que sus características, han aprendido de alguna manera intuitiva que sus características no son deseables, ¿sí? Que tengo que ocultarme para, digamos, no solamente evadir el estigma, sino evadir también este, la invalidación, ¿no? Que puedo sufrir. Sobre todo, ¿no? Cuando ya conozco, cuando ya sé mi identidad y es mejor callarla o es mejor seguir pareciendo neurotípico antes de exponerme, digamos, a una serie de maltratos bajo una forma de la negación de mis características. ¿Sí? Entonces, existe en las personas autistas, hablantes, adscritas a un nivel uno global, ¿no? A una mayor presencia, ¿no? De un trastorno de estrés postraumático complejo por
situaciones de invalidación, por situaciones de invalidación a lo largo de la vida, ¿no? No solamente la desesperanza aprendida al señalarles que no pueden, que no son capaces de por qué no hacen las cosas como tal familiar o como tal compañero o como tal amigo. No solamente esa desesperanza que se va aprendiendo, ¿no? Sino que incluso el ser constantemente invalidados, ¿no? Al momento de enunciar lo que son. Y eso es algo que supone una tragedia. También sea un estrés postraumático complejo, evidentemente en personas de niveles 2 globales o de niveles 3 globales, ¿no? Pero son características distintas, ¿no? Entonces, hay que reconocer las formas de la invalidación como señalamientos a la no discapacidad, sino a la incapacidad de la persona para funcionar como deberían funcionar y que constantemente son dichas a todas las personas del espectro autista, y la invalidación específica hacia la identidad o hacia las formas de ser y de estar en el mundo que llevan a otro tipo de formas de trastorno de estrés postraumático complejo, ¿no? Esto para señalar, digamos, que el estigma, esas características negativas que nacen de ciertos estereotipos que se van haciendo sobre el autismo, cubre a todo el espectro, ¿no? Pero a veces el no calzar debidamente en el estigma y no poder poner la marca, ¿no? Como para excluir directamente a la persona, pasa por otra forma, digamos, tan compleja y tan terrible y devastadora para la persona como la invalidación cuando se le dice tú no eres, ¿no? Es como exiliar a la persona, ¿no? Fuera de aquello, de todo aquello que lo define. Entonces pensemos esto, reflexionemos, ¿no? Sobre cuáles son las concepciones que tenemos del autismo. Son estereotipadas, pertenecen a un estigma, nos hacen excluir con esas características. ¿Y qué relación tiene eso con invalidar a la persona que se denomina como autista? Esto es lo que quería compartirles el día de hoy y con ustedes será la próxima semana.